Ok, ya estamos grabando. Perfecto. Bueno. Bueno, a continuación vamos a ver la dimensión número 7, que es la última dimensión que establece mi PG. Esta dimensión nos habla del control interno. Considero que es una de las dimensiones más importantes que maneja en mi PG y que sin duda nosotros como contadores desempeñamos un rol importante en el sentido de que se aplique correctamente todo lo relacionado con control interno. Y no me refiero solamente al rol de contador público, sino que me refiero al rol de auditor o de efectuar algún tipo de revisión o de contraloría, ¿sí? Es decir, aquellas personas que desempeñan como auditor interno, auditor externo, revisor fiscal y evidentemente los mismos contadores. Aunque el control interno es una responsabilidad de todos los funcionarios públicos, sin duda, cuando estamos realizando actividades inherentes a nuestra profesión, como en la contaduría pública, en las distintas variantes, como es la auditoría, la revisoría fiscal o la misma contaduría, tenemos que evaluar y revisar el sistema de control interno de una organización pública. Es tan importante este punto, muchachos, que la misma Contaduría General de la Nación de manera anual solicita un informe relacionado con control interno, como la evaluación del sistema de control interno contable que existe al interior de las organizaciones. Entonces, como les indico, jóvenes, suele ser o es muy importante precisamente para ustedes y evidentemente su servidor, si van a trabajar en una entidad pública, en los roles de la auditoría o de la contaduría. Entonces, mi PG me ayuda a controlar mi entidad. Para mi PG es importante establecer acciones, métodos y procedimientos de control interno y gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención y evaluación de este. Por eso se establecen unas políticas y principales acciones. Entonces vamos a comenzar por entender qué es control interno, muchachos. Y cuando hablamos de control interno nos referimos a todos aquellos procesos y procedimientos que la entidad, llámese del sector público o del sector privado, ha implementado con un objetivo o un fin. ¿Cuál es ese objetivo, ese fin? Que se cumpla o que se desarrolle el objeto social de la organización. Entonces, cuando se implementan estos procesos o procedimientos, se está asegurando el cumplimiento para lo cual ha sido creada la entidad pública, o en el sector privado se está asegurando que evidentemente se desarrolle el core business de la organización. Entonces, esto no podría ser ajeno para el sector público porque sin duda debemos, o las entidades públicas deben de observar de que efectivamente el ciudadano reciba como tal esos bienes y esos derechos y esos servicios por parte de las entidades públicas. Y para asegurar que se reciban esos bienes y derechos y servicios por parte de las entidades públicas deben de tener como tal procesos y procedimientos, ¿sí? Que evidentemente los distintos funcionarios públicos los sigan, los cumplan y de esta manera asegurar como tal el cumplimiento de las metas de la entidad. Como les decía en la clase anterior, jóvenes, esta dimensión 7 del control interno ha sido tomada o ha sido apoyada de acuerdo al informe COSO ERM que existe en la actualidad, que es Enterprise Risk Manager, gerencia de riesgos corporativos o gerencia de riesgos empresariales, ¿sí? El informe COSO, jóvenes, es un sistema de control interno que se aplica casi en 2/3 partes a nivel mundial y por eso es tan famoso en muchas de las entidades, evidentemente del sector privado. Entonces, en el sector privado lo vamos a entender o lo vamos a identificar como COSO,
que es el nombre como tal, pero en el sector público como tal lo denominan como control interno dentro de la dimensión número 7, pero cuando se diseñó, evidentemente se estableció con base en las diversas características que maneja el informe COSO. ¿Okay? Entonces, el informe COSO o el método COSO, el modelo de control interno COSO, establece unas características o unos ejes, ¿sí? Pero aquí en la dimensión número 7 nos habla precisamente de algunos ejes que son similares a este informe COSO. ¿Cuáles son esos ejes que son similares al informe COSO y que se aplican en la dimensión número 7? Hablamos del ambiente de control, hablamos de la evaluación del riesgo, hablamos de las actividades de control, la información y comunicación y por último el monitoreo y la supervisión. Estos son los ejes que maneja la dimensión número 7 de control interno. Perfecto. Entonces vamos a comenzar a ver cada uno de estos ejes pues, para que ustedes lo tengan presente, chicos, y lo sepan identificar y cómo interactúa en las distintas entidades del sector público. Entonces veamos. En el primer eje encontramos el ambiente de control. Y cuando hablamos del ambiente de control, estamos refiriéndonos a todo aquello que permita, evidentemente, que la entidad pueda actuar para lo cual fue creado, ¿sí? Y por eso, dentro del eje del ambiente de control, vamos a encontrar las primeras acciones. ¿Cuáles son esas primeras acciones? La primera acción nos habla de asegurar un ambiente de control, ¿sí? Y cuando hablamos de asegurar un ambiente de control, establecemos de demostrar compromiso con la integridad y el principio del servicio público y que exista una alta dirección que establezca niveles de autoridad y responsabilidad. Bueno, entonces aquí cuando hablamos del primer punto, jóvenes, estamos entendiendo, estableciendo que todo funcionario público debe contar con un nivel de integridad, con un nivel evidentemente de ética que está asociado al servidor público. Y es aquí cuando este punto evidentemente se integra con la dimensión número 1, que es la del talento humano. Para esto, cada funcionario público con anterioridad debió haber leído, debió haber profundizado en el código de ética de la organización. En el sector público lo vamos a encontrar con código de ética y de buen gobierno, ¿sí? En el sector privado, disculpen. En ese código de ética, jóvenes, nos habla precisamente de cómo debe actuar el funcionario público en el desarrollo de sus actividades, evidentemente con principios como tal de integridad. Pero a su vez nos demuestra o nos identifica cuáles son esas funciones, esos distintos principios, esas distintas actividades, esas distintas acciones que se desarrollan en la organización, ¿sí? Entonces, cuando se establecen esas acciones, esas actividades, normalmente eso lo vamos a encontrar nosotros en los famosos manuales de funciones. En el manual de funciones vamos a encontrar cuáles son cada una de las actividades que desarrolla el empleado y cada acción o cada función está como tal desarrollada en un manual de procesos y procedimientos. Por ejemplo, nosotros vamos a encontrar realizadas las consignaciones de caja o de los dineros recaudados. Entonces, esa es la función y en el procedimiento vamos a indicar, usted realizará un documento en el cual se registre los valores recaudados en el día inmediatamente anterior por concepto de facturas, recibos, devoluciones que hayan generado o derivado del ciudadano y el cual se debe consignar de manera específica a una cuenta de ahorros con este y este número como tal. Entonces, aquí vemos tanto una función evidentemente estructurado o desarrollado por un proceso o un procedimiento. Esto es importante, muchachos, porque en todas las entidades públicas tiene que existir de manera obligatoria ese manual de funciones
Y ese manual de funciones es el que nos va a dar el derrotero a nosotros como contadores públicos para validar, o auditores, para validar si efectivamente el empleado está realizando las actividades por el cual fue contratado. A diferencia del sector privado, jóvenes, el funcionario público tiene que realizar exclusivamente lo que dice el manual de funciones, no tiene que hacer ni menos ni tampoco puede hacer más, porque en cualquiera de los dos casos se estaría incumpliendo como tal las funciones por las cuales fue creado su cargo. Entonces, esto es importante como tal, jóvenes, porque nosotros podemos comenzar a observar el desempeño y a poder evaluar precisamente la gestión, las actividades que nos realiza como tal este empleado. Pero además, escúchenme, de existir un manual de funciones, la entidad tiene que asegurarse que debe existir o establecerse que debe haber al interior de la institución niveles de autoridad y niveles de responsabilidad. Y es aquí cuando nos encontramos al interior de las organizaciones públicas, cuáles son esos gerentes, el presidente general o el gerente general o el gerente de las distintas áreas o el mismo alcalde en caso de ser una entidad de carácter público, los distintos secretarios, a su vez las personas que están relacionadas con los secretarios. ¿Y por qué necesitamos o por qué se establecen este tipo de relaciones de autoridad? Precisamente porque estos puntos de autoridad aseguran que las personas que estén evidentemente relacionadas o evidentemente adscritas a estas áreas específicas, pues estén realizando sus actividades y este director o esta persona encargada de la responsabilidad de sus actividades pueda evaluar o pueda propender porque verdaderamente usted esté haciendo las cosas de manera correcta. Entonces, cuando existen esos puntos de control al interior de la organización, específicamente uno ya sabe como funcionario público a quién ha de darle como tal respuesta o como tal razón de las diversas actividades que realiza el funcionario público. ¿Listo? En el segundo punto, jóvenes, nos encontramos con fortalecer el ambiente de control. Y cuando hablamos de fortalecer el ambiente de control, ojo, antes estamos hablando de asegurar un ambiente de control, es decir, que el empleado pueda contar con las herramientas, de las distintas información con que evidentemente pueda realizar sus funciones y darle razón a la persona que está monitoreándolo. En el segundo estamos diciendo que se refiera o que establezca el fortalecimiento de este ambiente de control. Para eso, como lo veíamos anteriormente, vamos a encontrar o vamos a evidenciar esos puntos de personaje o estos personajes que están al cargo o están atentos a las diversas actividades que realiza cada empleado o cada funcionario público. Pero aquí en el segundo punto estamos como tal definiendo cuáles son esas personas o cuáles son esos cargos que como tal realizan dicha función de supervisión, coordinación, dirección y control al interior de las organizaciones. Y por eso vemos acá que dice asegurar la estructura organizacional. En ese caso, permanentemente la institución debe evaluar si de pronto esa persona es capaz o es suficiente para poder realizar las diversas actividades que hay al interior de la organización. Alguna vez yo me desempeñé como secretario de Educación y Salud en un municipio específico y me encontraba con que el secretario de gobierno de la institución velaba o se asegurara porque se cumplieran las actividades de salud, de educación, de saneamiento básico, de deporte, en fin, de toda la organización, del todo el municipio, ¿sí? Y él evidentemente se sentía muy, como les dijera, muy orgulloso de realizar tal actividad o tales compromisos y no dimensionaba como tal la responsabilidad que tenía a su cargo, porque evidentemente tantas responsabilidades como tal no podía asegurarse de que se cumplieran todas. Y en efecto, en el desarrollo de la gestión de este alcalde comenzaron a observarse diversos errores, diversos problemas
en las distintas subsecretarías, precisamente porque no había una supervisión permanente, concurrente, que permitiera como tal ir evaluando si la subsecretaría estaba haciendo de manera correcta o no las diversas funciones. Entonces, cuando hablamos de asegurar esa estructura organizacional, no se tratan, jóvenes, de que existan cabezas que sin duda estén a cargo de las distintas actividades o de los puntos críticos del éxito, sino que a su vez estén asegurando de que se cumplan las diversas actividades que están siendo controladas, ¿sí? No, o sea, como quien dice en el argot popular, esta figura no debe ser de adorno, sino que verdaderamente debe realizar una gestión relacionada con asegurar que las diversas actividades realizadas por los funcionarios se hagan, se ejecuten. Perfecto. Y otro punto que evidentemente nos habla acá la política de control interno es de asegurar adecuada gestión del talento humano. Y como veíamos en clases pasadas o en la dimensión del talento humano, el talento humano o la gestión del talento humano, las oficinas de talento humano, tienen que propender específicamente porque el empleado tenga primero que todas las herramientas para realizar su trabajo de manera correcta, el conocimiento específicamente para poder determinar que lo que está haciendo lo está haciendo mal, y evidentemente procesos de entrenamiento, de reformación, que permitan que esta persona se vuelva hábil, que se vuelva eficaz o eficiente en el desarrollo de sus actividades. ¿Y quién más es el responsable sino la oficina de talento humano de la organización? Yo como entidad pública no puedo esperar que mi mismo empleado en su gran capacidad de ocupaciones a su vez saque un proceso de autoformación y pueda hacer un proceso de autocrítica y pueda establecer estoy haciendo bien esto, estoy haciendo mal esto, y que a su vez esta persona se corrija y pueda ser aún mejor en su labor o más eficiente. Esto es imposible porque evidentemente el funcionario o cualquier tipo de empleado considera que como están haciendo las cosas se están haciendo de manera correcta, y eso no es así. Es aquí cuando interviene como tal, como le digo, la oficina de talento humano o el área de talento humano de la organización. En muchas de las entidades públicas, y me refiero más que todas las pequeñas, como municipios, no existe como tal una oficina de talento humano. Nos vamos a encontrar precisamente con el secretario de gobierno, que es el que se encarga de toda la contratación, tanto externa como interna, de la organización. Es decir, no existe como tal una oficina de talento humano, y como a su vez maneja tantos distintos compromisos, pues evidentemente no realiza una gestión adecuada. En esos casos yo siempre procuro pues recomendarle a estos alcaldes que, si bien es cierto, podrá existir en cabeza del secretario de gobierno esa responsabilidad, debería como tal contarse con una persona o con un grupo de personas que trabajaran por mejorar ese clima organizacional que existe al interior de la institución, y que permita como tal potenciar o optimizar las diversas actividades que está realizando el empleado, ¿sí? O el funcionario público. Y aquí está muy relacionado el punto número 3. Y es que el punto número 3 o la acción número 3 nos establece de la gestión del talento humano estratégica alienada con los objetivos de la entidad. Entonces, cuando yo estoy trabajando, jóvenes, al interior de una entidad de sector público, pues yo ya tengo claramente presente a qué se dedica esta institución pública. Y yo sé que cada una de las personas que trabajan al interior de la organización buscan por cumplir como tal esas actividades del sector público, del sector oficial. Si estoy en una entidad, en un municipio, pues me aseguraré que evidentemente los ciudadanos o la comunidad goce de educación, goce de salud, goce de saneamiento básico, goce de seguridad, que evidentemente las vías estén sin problemas. Entonces, cada persona
tendrá una responsabilidad al interior de la organización, y como tiene una responsabilidad al interior de la organización, esa tiene que estar alienada evidentemente con el fin por el cual fue creada la institución pública, en este caso el municipio. Entonces, si yo, además de contratar a esta persona, ¿sí?, además evidentemente de suministrarle un salario, además como tal de darle las herramientas específicas para su trabajo, pues no le brindo la capacitación o las buenas prácticas para que el empleado evidentemente realice las funciones de manera correcta, pues no voy a asegurar que se cumplan los objetivos de la entidad. Otra situación que podemos encontrar y que sin duda observamos o observo de manera permanente en los municipios pequeños es que a veces no tienen las herramientas, ¿sí? Nos vamos a encontrar con entidades que quizás no tengan unos computadores, es posible que no tengan unas líneas telefónicas o la misma lejanía o la misma pobreza del municipio no permite que como tal que el empleado cuente con las herramientas para poder realizar esas actividades. Entonces, como tal, esa gestión estratégica va guiada precisamente a que el servidor público, además de tener conocimiento de lo que tiene que hacer, ¿sí?, de saber sus responsabilidades, cuente como tal con las herramientas que garanticen el cumplimiento de sus actividades y también con el conocimiento de hacer las cosas de manera correcta. He observado en algunas oportunidades jóvenes eh, que, que se establecen o se generan muchos procesos disciplinarios para el funcionario público precisamente porque no conoce como tal su responsabilidad al interior de la institución. Entonces, una de las cuestiones que yo veo y que observé cuando me desempeñé como jefe de control interno en un municipio hace algunos años, y es que el alcalde en su momento dijo, bueno, yo soy el que estoy poniéndole el pecho a toda la contratación. Estoy confiando en lo que hace mi secretario de gobierno, mi secretario de Hacienda, mi secretario de salud. Y entonces, pero yo soy el que firmo los contratos, en ese orden de ideas, evidentemente cualquier investigación de tipo fiscal, penal o disciplinario será mi responsabilidad y no de las personas que están interactuando. Entonces, esta persona que decidió, este alcalde que decidió, estableció a través por un decreto que la responsabilidad se trasladara, escuchen bien este punto, a los diversos secretarios. Si había un contrato de salud, que lo firmara el contrato de salud. Si había un contrato ¿de qué? De Hacienda, evidentemente es lo mismo. Un contrato de obra civil, evidentemente es lo mismo. Secretario de Gobierno o de Obras. Y se generó ese contrato como tal y evidentemente el alcalde firmó y comenzaron a firmar los diversos secretarios de esta organización los distintos contratos. Al cabo de unos meses, pues yo trabajaba en esa organización como jefe de control interno. Yo presenté mis recomendaciones al respecto y le decía que yo puedo ceder la supervisión de un contrato, pero no la responsabilidad y la autoridad sobre el contrato, porque para eso evidentemente estaba presente como tal el alcalde, ¿sí? Y por más que me deslindara de esa responsabilidad al firmar ese contrato, pues como alcalde, como primer representante, yo seguía siendo responsable de la ejecución de los diversos contratos. Yo no me podía deslindar como tal. Además de que no había también un punto de independencia por parte de los secretarios, porque el alcalde le diría, firme ese contrato o lo firma, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no lo firmaba el secretario, evidentemente el contrato podría estar amañado o podría tener condiciones erradas, pues evidentemente el secretario tendría que manifestar su descontento y al manifestar su descontento quedaría por ende por fuera de la institución. Entonces comenzaron a intervenir varios procesos o varias situaciones incómodas para los secretarios
que evidentemente por no tener claridad en sus responsabilidades como tal, que si usted iba al manual de funciones, en ningún momento el manual de funciones establecía que dichos secretarios tenían que firmar contratos. Entonces, si no lo establecía que tenían que firmar contratos, por más que existiera un decreto o una norma por parte del alcalde, porque ellos tenían que evidentemente responsabilizarse de esos contratos, cuando la mayoría de las contrataciones eran direccionadas por el alcalde. Entonces se hizo su recomendación como tal, y al cabo de algunos meses, ya cuando ya me había retirado de esa organización, la misma entidad de control, en este caso la contabilidad, estableció que esa práctica era incorrecta y que la responsabilidad sin duda era sobre el primer burgomaestre de la institución, es decir, en este caso el alcalde. Entonces, ojo, no es tanto de tener las herramientas, sino también tener el conocimiento, ¿sí? Y aquí, como le digo, muchachos, nos vamos a encontrar con innumerables errores sí, o dificultades que se encuentran, se presentan por parte de los empleados públicos. En alguna vez pude observar también que una entidad, escuchen bien este punto, del carácter de la salud, suministró unos agasajos o unas fiestas a los niños de los distintos empleados de los hospitales, y evidentemente utilizó los recursos de la institución para esos agasajos, ¿correcto? Esos agasajos. Entonces, en ese orden de ideas, si bien es cierto, no existía al interior de la compañía una prohibición, o en el manual de funciones una prohibición para poder utilizar los recursos de la salud en otros conceptos totalmente diferentes, como eran los hijos de los empleados públicos, pues comenzaron o se realizó como tal esos agasajos a los empleados, a los hijos de los empleados y también a los empleados, y posteriormente la Contraloría estableció un hallazgo fiscal. ¿Por qué? Porque también existía una norma, o existe una norma en Colombia, que establece que cuando yo soy una entidad de salud, los recursos de la salud solo deben de invertirse en aspectos relacionados con salud, es decir, en nómina de empleados de la salud, en suministros de salud, en medicamentos de salud, en aspectos de máquinas de salud, y no en los hijos de los empleados de la salud. Entonces, aquí hubo una responsabilidad fiscal, y precisamente se debió o se originó al desconocimiento, en este caso del ordenador del gasto, de utilizar recursos en lo que no había. Entonces, eso es importante, muchachos, también tenerlo presente, que los manuales de funciones o las diversas actividades de los funcionarios o los manuales de procesos y procedimientos tienen que estar alineados con las responsabilidades de la entidad, pero también a su vez con la normatividad que exista de manera nacional o de manera local o departamental. Es decir, y esto es algo muy importante y lo hemos escuchado en varias personas, que el desconocimiento de la norma no implica el incumplimiento de la misma, ¿sí? Entonces, no, es que yo puedo salir en este momento de cuarentena a la calle, y me puede parar un policía y me puede decir, ¿usted por qué está en la calle? Yo digo, no, pues salí a dar una vuelta, es que la norma dice que usted no puede salir, y yo no puedo decirle, no, es que yo no sabía que existía esa norma, ¿sí? De hecho, eso alguna vez me pasó, en particular, que salí con mi carro, y el día anterior o 2 días anteriores había salido un decreto donde establecía que había pico y placa, es decir, no podía sacar yo ese día en mi carro, pese a que no era un día de pico y placa. Existía un decreto, no me acuerdo, eso fue más o menos hace 4 años, no me acordaba el decreto como tal. Entonces, me paró esta señorita o esta policía, una mujer policía, me dijo, usted está en este momento en pico y placa, yo le voy a levantar a usted su carro. Y yo le dije, ¿pero por qué? Si hoy no es pico y placa. Y ella me dijo, sí, hoy es pico y placa, según el decreto, Y evidentemente, pues yo no le creí. Yo dije, pues por favor, me muestres el decreto. Y me mostró el decreto. En efecto, decía que ese día era pico y placa. Y así, yo le hubiera dicho que no conocía como tal esa norma, se tenía que cumplir.
Y como les comentaba hace un momento, el desconocimiento de la norma no me implica que yo la incumpla, ¿sí? Por obvias razones tuve las consecuencias de la situación y pues me levantaron el carro precisamente por el desconocimiento de la norma. Entonces, cuando nosotros trabajamos en el sector público, debemos de asegurar que los empleados conozcan las distintas normas que hay al interior de la institución, pero también que conozcan las normas que están relacionadas con el cargo o con la institución para asegurarnos precisamente que se cumplan con los objetivos de la entidad. Entonces, si yo me gasto los recursos de la salud en los niños de los empleados de la salud, pues evidentemente no estoy cumpliendo con el objetivo de la entidad, que en el caso de ser un hospital es prestar los servicios de salud. Y si estoy gastando aquellos recursos, pues evidentemente no llegaré a prestar un servicio adecuado. Entonces, todo esto, como podemos observar, jóvenes, garantiza el ambiente de control a los empleados o a los servidores públicos. Pero ¿cómo voy a garantizar que exista este ambiente de control? Como les digo, suministrándole esos manuales de funciones, asegurándome de que ellos actúen de manera íntegra, suministrándoles las herramientas necesarias para que trabajen, suministrándoles los conocimientos específicos para que realicen de manera correcta o adecuada su labor, estableciendo esos puntos de control que se aseguren que los funcionarios estén realizando las actividades de manera correcta. Todo esto hace que yo alinee estratégicamente mi talento humano y evidentemente pueda cumplir con los objetivos de la entidad. Pero si uno de estos se me queda sin hacerlo, sin tenerlo presente, pues evidentemente no voy a poder cumplir por lo cual fue creada mi institución. ¿Ok? Listo. Esa fue la primera acción, el primer eje, que es el ambiente de control. Continuamos con el segundo eje. Hablamos de la evaluación del riesgo y ese es el cuarto punto o la cuarta acción y nos establece que es asegurar la gestión del riesgo en la entidad. Y para eso voy a establecer la política institucional de riesgos, ¿sí? Voy a establecer mecanismos para identificar, analizar cambios significativos del entorno interno y control interno y voy a revisar los análisis, analizar riesgos significativos que puedan afectar la institución. ¿Listo? Entonces, primero que todo, jóvenes, comencemos por identificar qué es riesgo. Cuando hablamos de riesgos, estamos hablando de la probabilidad de que se materialice una situación que pueda afectar a la institución de manera económica, de manera reputacional o en el peor de los casos de manera que pueda afectar los recursos de la organización, ¿sí? Y cuando hablo de los recursos me hablo de los recursos físicos y los recursos humanos que existen al interior de la institución. Entonces, es preciso, jóvenes, que todas las entidades públicas se aseguren por tener un mapa de riesgos. Y esos riesgos no solamente tienen que ir encaminados y obviamente debe existir, pero normalmente lo único que existe y es establecer los riesgos de que se manejan los recursos de manera adecuada. Es decir, evitar los riesgos de corrupción o evitar los riesgos de hurto del dinero, ¿sí? Pero en las entidades públicas nos encontramos con muchas cosas adicionales a esa y pese a que existen grandes y buenos y fuertes políticas para evitar el riesgo de la corrupción, se cristalizan y se realizan de manera permanente, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de establecer la política institucional de riesgo, yo tengo que comenzar cuáles son esos riesgos que evidentemente pueden existir en la institución. Entonces, riesgo, bueno, hoy en día con el tema de nuestra pandemia, ya nacen o se presentan en el radar de las instituciones públicas, jóvenes, el riesgo al recurso humano. ¿Cómo puede afectarse el personal o los empleados que trabajan en el sector de mi entidad pública? Y sabemos que en este caso, como existe esta pandemia, ya evidentemente de antemano existe como tal el riesgo, ¿sí? Entonces lo que aquí determina, chicos, es el riesgo a ser contaminado, riesgo a ser contagiado por el COVID-19, ¿sí?
Otro riesgo, digamos, en el sentido de que validar, digamos, les comentaba la clase anterior, cuando de un municipio donde contrataron una empresa de transporte escolar, ¿sí? Y esta empresa de transporte escolar realizaba sus distintas rutas con los niños en camiones, en motos, en chivas, pero jamás lo hacían en transportes adecuados para el transporte escolar como ahora existen. Adicional a eso, evidentemente no contaban con un seguro todo riesgo, ni mucho menos contaban con un SOAP y en algunos casos no presentaban una revisión tecnomecánica, ¿sí? Entonces, yo puedo presentar o yo puedo identificar aquí en la parte de riesgos, chicos, un riesgo que pueda sufrir un accidente, ¿sí? Y es que nadie está exento como tal de un accidente, y como nadie está exento como tal de un accidente, yo tengo que tener los mecanismos o los medios que como empresa, como servidor público, evidentemente puedan hacer frente a esa situación y que el impacto no sea tan lesivo para mi organización, ¿sí? Porque aquí va a ser lesivo desde el punto de vista económico, porque evidentemente he de comenzar a pagar como tal esas situaciones que se presentaron por la irresponsabilidad de mi institución, y de paso me genera un impacto reputacional. Cuando hablamos de un impacto reputacional, jóvenes, nos referimos específicamente a aquellas situaciones negativas que pasan al interior de mi organización y que hacen ver mi empresa de manera negativa, es decir, la comunidad comienza a no confiar a no confiar como tal de lo que se está haciendo en la entidad o de lo que está pasando por parte de mi entidad o por parte de los empleados. Yo no puedo permitir que en ningún momento pasen este tipo de situaciones como tal en mi organización. Entonces, debo establecer esos riesgos, esa política institucional de riesgos. Y también he de ponderar esos riesgos estableciendo cuál puede ser alto, cuál puede ser bajo, cuál puede ser posible, cuál puede ser muy poco posible, ¿sí? Por ejemplo, entre los muy poco posibles es que exista un temblor, ¿sí? Evidentemente va a existir, ¿sí? Pero la probabilidad es muy poca, ¿sí? Entonces, veámonos o comparen ustedes una ciudad como una ciudad donde no haya casi temblores, digamos como Medellín. Entonces, pocas veces escucho que hay temblores, y comparémosla con una ciudad que es permanentemente existen temblores, que es Colombia, Huila, ¿sí? Entonces, la probabilidad de riesgos en Medellín definitivamente es muy poco probable, pero en Colombia, Huila, donde han habido varios temblores en los últimos años, pues evidentemente ellos han de establecer como un riesgo de complejidad, perdón, como un riesgo de probabilidad media o alta de que pase en la institución. Entonces, como yo tengo una situación de este tipo, de esta índole, pues yo debo establecer, y esta es la siguiente parte que vamos a ver en el punto 5, la actividades de control, ¿sí? Y fortalecer la gestión del riesgo. Entonces, eso los estoy hablando desde el punto de vista, evidentemente, de la infraestructura, pero también voy a establecer situaciones como tal desde el punto de vista de los recursos económicos, ¿sí? Yo sé que en las instituciones públicas hay una probabilidad de riesgo, ¿sí? Entonces, como existe una probabilidad de riesgo de corrupción, de hurto, de no cumplimiento de los contratos, pues evidentemente eso lo tengo que tener presente cuando vaya como tal, a diseñar esas acciones que procuren disminuir o procure desaparecer la probabilidad de que ese riesgo como tal se materialice al interior de la institución. Por eso, jóvenes, ojo, yo puedo establecer ese mapa de riesgo al interior de la institución, pero ese mapa de riesgos, lo que está pasando hoy, no posiblemente va a presentarse en un año. Incluso, si nos vamos un año atrás, jóvenes, nos vamos a encontrar precisamente con que un año atrás no había nada relacionado con la pandemia o con este virus que evidentemente nos está afectando. Hoy nos encontramos con algo que sin duda está afectando
no solo a a Bogotá, sino a la nación, sino al mundo entero. Entonces, precisamente esos mecanismos para identificar análisis de cambios significativos en el entorno, sea interno o externo, es lo que nos permite valorar si el riesgo que teníamos identificado permanece, si se eliminó, si se disminuyó o si definitivamente aumentó. Entonces no nos podemos quedar jóvenes con los riesgos inicialmente identificados, sino que debemos de evolucionar precisamente en evaluar de que ese riesgo se siga manteniendo o que si definitivamente se desapareció, ¿sí? Entonces, eso es importante, eso muy pocas entidades del sector público lo hacen. Normalmente uno como auditor recomienda que de manera bimensual o de manera trimestral o de manera semestral se evalúen entre los directivos de la organización y los directivos y los diversos actores o participantes de la entidad pública la presentación de esos riesgos. Ojo, aquí estoy estableciendo los riesgos, no cómo evito los riesgos. Entonces, si se presenta un riesgo nuevo, como el que estamos hablando ahorita del COVID-19, pues evidentemente lo pongo en el mapa y le doy su ponderación, alto, medio, bajo, improbable, ¿sí? Y en ese sentido, pues ya lo tengo presente, cosa que cuando en 2 o en 3 o en 6 meses vuelva a hacer la valoración, yo pueda determinar, analizar uno por uno y poder determinar o concluir si se sigue presentando ese riesgo o no se sigue presentando ese riesgo. Una de las cosas que me pareció curiosa y sin duda me parece interesante la forma de actuar del presidente es que estableció los riesgos, escuchen bien, que hay en este momento en Colombia y observó que más de 800 municipios no han sido contaminados con el virus, con la pandemia, con el COVID-19. En ese orden de ideas, él estableció que ya no que existe un riesgo, ¿sí? Pero ya no es un riesgo alto, sino que evidentemente es un riesgo moderado. Y al ver un riesgo moderado, él lo coloca dentro del mapa, dentro del radar, y basados en ese riesgo toma decisiones. Y la decisión que tomó precisamente para esos municipios es pueden comenzar a realizar sus actividades porque en su municipalidad, en su municipio, normalmente son los pequeños, no tienen situaciones de COVID-19 que evidentemente puedan afectar en el momento en que comiencen a trabajar. Muchas personas critican esa medida, ¿sí? Pero si nosotros lo vemos desde el aspecto técnico, evidentemente el presidente actuó sin duda teniendo una evaluación en profundidad como tal del riesgo, ¿sí? Entonces, nuevamente chicos, esta acción nos establece en evaluar el riesgo. Ojo, ¿qué riesgos existen? ¿Qué probabilidad hay de que pase al interior de la organización? Me faltó hablar de los más importantes, de los que nosotros evidentemente manejamos como contadores. Son los riesgos económicos, los riesgos de que se pueda evidentemente perder recursos, hurtar elementos, etcétera. Y aquí, digamos, una entidad de carácter oficial puede tener claro que puede existir el riesgo del hurto por parte de uno de sus funcionarios públicos, ¿cierto? Entonces, riesgo de pérdida de recursos del tesoro público. Entonces, ya identifiqué ese riesgo como tal y evidentemente he de hacer unas actividades de control que ahora las vamos a ver, que mitiguen, desaparezcan o contengan la probabilidad de que se materialice como tal ese riesgo. ¿Listo? Entonces, importante tener este punto. La tercera actividad o la tercera acción o el tercer eje son las actividades de control. Y cuando hablamos de las actividades de control, me refiero a aquellas que evidentemente van a permitir de que se disminuyan, se contengan, se eviten o se atenúen la posibilidad de que se presente el riesgo o de que si se materializa el riesgo, pues evidentemente el impacto sea menor, ¿sí?
Y es aquí cuando hablamos del punto número 5 y nos referimos a diseñar y llevar a cabo actividades de control del riesgo, ¿sí? Entonces, acá nos hablamos de, o la dimensión habla de dos aspectos, ¿sí? Riesgos que evidentemente se pueden evitar en el punto de vista de TIC. Y bueno, veamos punto a punto qué es lo que nos dice acá. Implementa controles para evitar la materialización del riesgo, ¿sí? Y el segundo, implementa controles para evitar la materialización del riesgo. El primero en un entorno general y el segundo en un entorno de TIC, que son tecnologías de TICs, tecnologías de la información y comunicación. ¿Listo? Entonces, veamos. Acabamos de ver algunos riesgos que pueden presentarse en mi entidad, ¿sí? Entonces, si yo sé que estoy en Colombia Huila, ¿sí? En Colombia Huila existen temblores 2, 3 veces por mes o sismos pequeños, ¿sí? Pues evidentemente una de mis políticas principales o de la actividad que ha de disminuir que se presente ese riesgo es que que mi entidad, que la estructura de mi alcaldía sea sismo resistente. Ojo, sismo resistente no significa que sea antitemblores. Por más, si el temblor es muy fuerte, evidentemente ha de caer. Pero cuando hablo de sismos resistentes, evidentemente significa que puede tener un nivel mayor para soportar temblores o sismos o incluso terremotos en un grado de complejidad mayor. A diferencia, evidentemente, de una entidad o un municipio que no tenga mayores terremotos, mayores temblores, pues ellos también tendrán que tener una entidad sismo resistente, pero no lo tienen como un riesgo principal. Entonces, si además de tener yo una entidad sismo resistente, sin duda he de procurar tener unos brigadistas, he de procurar tener una comunicación permanente con esta entidad que estudia los efectos de los sismos y de los terremotos y diversos esos sistemas geológicos que pasan en nuestro país. Entonces, cuando yo comienzo a establecer cada uno de estos puntos, ojo, no estoy permitiendo en este caso que no pase porque yo no puedo poder sostener o contener a la naturaleza en el evento de que pase un terremoto o un sismo, ¿sí? Pero sí lo que puedo evitar es que pasen daños fuertes, daños estructurales, daños complejos a mi entidad y también a las personas que existen, ¿sí? Con una entidad sismo resistente, pues sin duda, pues va a demorarse un poco más en caerse y el personal va a tener la capacidad de reaccionar de manera permanente. Con un sistema de brigadistas, pues evidentemente estoy capacitando a las personas para que salgan de manera oportuna y puedan evidentemente salvaguardar la vida, etcétera. ¿Listo? Entonces, esas son, o este punto nos refiere a cuáles son esas actividades, como les digo hace un momento, que me permiten, escuchen bien este punto, evaluar cómo puedo evitar el daño menor en el riesgo, en lo posible, a desaparecer el riesgo, ¿sí? Veamos otro punto. Veamos el tema del riesgo de la pandemia, chicos. Entonces, antes en el radar no estaba una pandemia en Colombia ni en el mundo, ¿sí? Entonces, veíamos en nuestros sitios de trabajo muy cerca del otro, ¿sí? Evidentemente, muy pocos nos dábamos la mano solamente, pues me imagino que cuando iban al baño, cuando cogían comida, bueno, en fin, muy pocas veces. Entonces, ya tengo el riesgo de que existe este virus, de que existe esta pandemia, entonces voy a establecer esas actividades que procuren evitar de que ese riesgo se materialice y de tal manera, o como tal disminuirlo, o como tal contenerlo, ¿sí? Entonces, ¿qué puede hacer una alcaldía para ese propósito? Primero puede tener unas cabinas de aspersión que puedan eliminar pueden eliminar los virus, si eso sirve, no sé. Segundo, voy a tener unos tapetes, ahora existen unos tapetes que se les echa un químico y uno coloca en los zapatos, pisa y el químico desaparece el virus, ¿sí? Voy a tener unos dispensadores de gel en diversas entidades, en
gran parte de las entidades de la entidad pública. Ojalá que el gel yo no lo tenga que colocar con la mano, sino que lo pueda hacer con el zapato, para evitar evidentemente que si otra persona que tenía el coronavirus le puso la mano encima al gel, pues yo le vuelvo y le pongo la mano encima al gel y pues ahí no estoy haciendo nada, ¿cierto? Entonces, eso también voy a establecer que exista un distanciamiento social. Antes tenía 4 personas en una oficina, ya no voy a tener 4 personas en una oficina de 2x2, sino que voy a tener 2 personas y otras 2 las he de establecer en otro punto. Otro riesgo, evidentemente, otra actividad de control sería proporcionarle a mis empleados un tapabocas que evite precisamente que en el caso que se llegara a entrar el virus como tal, pues se contenga y no entre a nuestras vías respiratorias. Entonces, esas son diversas actividades, chicos, que van a permitir que se materialicen o que se contengan el riesgo de tal manera que posiblemente tengan el menor impacto. Hoy veía que la Liga Española de Fútbol va a comenzar a realizar entrenamientos porque van a comenzar a jugar fútbol. Qué rico nos hacía falta el fútbol. ¿Y qué hicieron hoy? Hoy estuvo James, estuvo Messi en los distintos, ¿cómo se llama eso? Clubes. Y primero que todo les hicieron el examen para establecer si tienen COVID. Pero adicional a eso, les colocaron para medir la fiebre, si tenían fiebre. Van a comenzar a jugar o a hacer entrenamientos con mascarilla. No sé cómo van a hacer eso. Las grandes o los lugares, los camerinos van a evidentemente a dividirlos, porque antes colocaban 12, 13 personas en un camerino. Ahora dicen o escuchaba que van a colocar de a 4 o 5 y van a duplicar esos camerinos. En fin, todas esas son actividades que lo que buscan es disminuir el riesgo, ojo, de que no se establezca ese riesgo. Y sin duda, chicos, también no debo de quedarme, si soy una entidad pública o si usted es una entidad pública y está escuchando esta capacitación, no he de quedarme solamente en contener el virus, sino también he de diseñar una política, una actividad de control que maneje la gestión precisamente en el evento y que una persona esté contaminada con ese virus. Es decir, vendrá a trabajar, cómo voy a identificar que está contaminado, si esta persona estaba contaminado, con qué personas evidentemente se rodeó para poder hacer el seguimiento de esas personas, en fin, distintas políticas. Ahora vayámonos al riesgo económico. Y veíamos hace un momento que yo sé que en una entidad es posible que se pierdan las cosas, ¿sí? Es posible que un empleado o un funcionario público robe los distintos recursos que hay en la entidad como tal, ¿sí? Entonces ya sé que existe ese riesgo. ¿Cómo disminuye ese riesgo? Pues jóvenes, evidentemente no podemos pensar o alegar que tengo que contratar gente honesta, porque uno se presume que contrata gente honesta en las entidades públicas y pese a eso, evidentemente pasa lo que está pasando en Colombia, ¿sí? Entonces, aquí es donde yo establezco estos puntos de control. ¿Cuáles son los puntos de control que voy a indicar? Primero, si usted es una persona que maneja recursos públicos, pues yo voy a tener una oficina de control interno al interior de mi organización, una oficina de auditoría interna, una oficina de contraloría, una oficina de revisoría fiscal para que esté velando por el adecuado uso de los recursos y que si yo de pronto como entidad pública no tengo la suficiente capacidad técnica para identificar un fraude, pues seguramente estas personas que sí están capacitados, que normalmente somos los contadores públicos, pues podamos indicarles a estas organizaciones como tal que cuáles son esas actividades inadecuadas por parte de los servidores públicos que están afectando el tesoro de la nación o el tesoro del municipio. Pero, listo, yo ya establecí eso, ¿sí? Igualmente, si yo sé que pese a eso, posiblemente el funcionario o el servidor público es muy hábil y así, pese a eso, defraudó mi tesoro público, ¿sí?
y yo no lo pude identificar sino hasta que se fue. Yo tengo una segunda línea de defensa, y es que debo de tener como institución pública una póliza de seguridad, o una póliza de seguros que precisamente busque o procure o propenda por responder en el caso de una pérdida, en el caso de un hurto de los diversos recursos que existen en la institución pública, ¿sí? Entonces esto es importante, jóvenes, porque claro está que no todo es posible de ser identificado, pero cuando se identifica quizás no se puede reaccionar y se pueda contener, sino que ya se materializó. Y cuando ya se materializó, precisamente están estas pólizas de seguro para poder recuperar en algo o en todo parte de ese fraude que se materializó al interior de mi organización, ¿sí? Entonces, esas actividades de control son importantes. Por ejemplo, como les he comentado, yo trabajé en varios hospitales por más de 10, 12 años, y en esos hospitales teníamos permanentemente el riesgo, escuchen bien, de que existiera que existiera una mala praxis o mala práctica por parte del médico, por parte de la enfermera, por parte del odontólogo, y que ocasionara una muerte o una discapacidad o alguna situación que afectara a los pacientes que asistían a la institución. Y permanentemente pasaban estas situaciones como tal en las entidades públicas donde laboraba, y evidentemente la entidad era demandada y era sancionada con muchos millones. Comenzaron a evaluar estos puntos, estos hospitales, y después dijeron o optaron por porque los médicos, escuchen bien este punto, tuvieran una póliza de responsabilidad civil, ¿sí? Entonces le decían, claro, usted puede trabajar conmigo, pero usted va a tener una póliza de responsabilidad civil, ¿sí? Y la póliza de responsabilidad civil siempre tiene un valor importante, y los médicos evidentemente contrataban con la entidad, presentaban su póliza de responsabilidad civil, pagaban el primer mes, nos daban la póliza, o le dan la póliza a la entidad y dice, bueno, tienes la póliza, le hacemos el contrato por un año. Pero ¿qué pasaba? El médico realizaba mal la práctica y era sancionada la entidad, y posteriormente íbamos a repetir contra el médico, y el médico y la aseguradora nos decía, sí, claro, el médico sacó la póliza, pero el médico solamente pagó el primer mes y no ha pagado más, por lo tanto no está asegurado. Y en los peores casos decía, sí, el médico está acá, está asegurado, pero está asegurado por la suma de 20, 50, 100 millones de pesos, y las demandas eran de miles de millones. Entonces, realmente no hacíamos nada con esa actividad de control. Entonces, ¿cuál fue la tercera actividad de control, jóvenes? Y fue que la entidad hospitalaria contratara una póliza de responsabilidad contractual, ¿sí? Civil, disculpen. En el caso de que si un médico fallaba, evidentemente la entidad con su póliza cubría la situación que como tal efectuó el médico de manera incorrecta, y entonces se aseguraba evidentemente de contar con los recursos para poder pues no seguir perdiendo dinero. Entonces, como se dan cuenta, son diversas actividades de control que la entidad diseña para que no se materialice el riesgo, o que si se materializa el impacto sea menor, en lugar de que evidentemente le cueste la institución muchos recursos económicos. ¿Listo? En el sexto punto, y esto es importante evaluarlo, muchachos. Dele, por favor, conectar otra vez. Disculpe. Bueno, eso desde el punto de vista de las cosas normales o las cosas generales que pueden pasar en la institución. Pero resulta que yo también puedo tener riesgos en los TIC, en las tecnologías de información y comunicación, ¿sí? Yo puedo evidentemente tener un riesgo de que mi servidor se queme, ¿sí? Puedo tener un riesgo de que mi servidor, de que mis correos electrónicos, de que mi servidor sea permeado por un malware, un troyano o con un virus, ¿sí? Y se pierde la información. En lo peor de los casos, que sea secuestrada la información, como le ha pasado a varias entidades, y tengan que pagar no en dinero, sino con bitcoins para poder restaurar o recuperar esa información. Eso es un riesgo, ¿sí?
Entonces, si yo sé que tengo ese riesgo, que se puede quemar mi data center o mi servidor, que puede ser permeada con un troyano, con un malware, con un virus, que puede ser secuestrada, ¿sí?, mi información y tenga que pagar en bitcoins, es una moneda virtual. Entonces, tengo que hacer unas actividades de control. Ojo, ¿cuál es mi actividad de control? Si yo sé, veamos punto por punto. Si yo sé que mi servidor puede generar un incendio, se puede quemar, ¿sí?, o haber un corto, ¿cuál sería la actividad de control que me evite esa situación? Pues la que me evite sin duda es que yo tengo que hacer controles de mantenimiento a ese servidor para que ninguna conexión evidentemente se deteriore y genere ese cargo, ¿sí? Segundo, para que no haya un corto, pues sencillamente voy a tener unos, ¿cómo es que se llama? Señor, ese es el password. Esto, son unas máquinas, ¿sí?, que yo conecto, que es la que recibe toda la energía y me la manda al servidor de manera uniforme, no maneja picos de voltaje el servidor, que evidentemente es la que genera como tal esa posibilidad de quema, ¿sí? Y por último, jóvenes, pues si se me va a quemar el servidor, pues sencillamente tengo un sistema de incendio, ¿sí?, que evite la quema del servidor, no echándole agua, sino echándole un polvo, un talco, que es el cual se activa cuando ve humo. Pero bueno, estas son las actividades, escuchen bien este punto, para determinar, para que no se materialicen como tal, escuchen este punto, como tal, la quema del servidor, un alto de corriente o cualquier situación que afecte el hardware. Pero si se afectara el hardware, ¿sí?, yo no voy a decir, no, pues me burló los tres temas, si me burló los tres actividades de control que tenía, entonces no puedo hacer nada. No, pues sencillamente voy a hacer copias de seguridad concurrentes o permanentes, en lo posible automatizadas, que me permitan como tal, jóvenes, de que si se me quemó el servidor, de que si se fundió el servidor, pues sencillamente tengo la información y puedo tener un DRP correcto, un plan de recuperación de desastres, que listo, lo que hago es cambiar el servidor, incorporo la información y sigo con mi operación de la organización. Entonces, nótese en todas esas actividades de control para contener, y si pese a que no se contiene, evidentemente para poder continuar con el flujo de información. Otro punto que yo les decía es, pueden ser permeados con un malware, un troyano o con un virus, ¿sí? ¿Cuál creen ustedes que sería la actividad de control que me permita evitar esa situación? ¿Mm? La primera, la más básica, tener un antivirus, ¿cierto? Entonces, un antivirus me va a controlar un malware, un troyano o un gusano o un virus como tal, ¿correcto? Pero además de tener el malware, ¿sí?, recordamos que todos los virus mutan, así como mutó el COVID. Permanentemente existen personajes que están haciendo virus desde el punto de vista informático, o troyanos o malware, que afecten la información. Y por más que mi entidad evidentemente tenga un buen antivirus y lo tenga actualizado, pues yo también tengo que tener políticas de control. ¿Cuáles son las políticas de control que debe tener una institución, jóvenes, ante eso? Pues sencillamente que en las entidades públicas no se puedan ver o observar redes sociales, que se evita el ingreso a páginas de pornografía o a páginas de juegos. Todas estas páginas que yo les digo, ¿sí?, normalmente tienen virus, tienen troyanos, tienen malware. Entonces, si yo como empresa establezco una directiva en mi servidor de que nadie entra a páginas de pornografía, a páginas de juego, a redes sociales, pues estoy conteniendo en gran parte los virus, porque es que los virus, los malware y los troyanos entran precisamente por ahí, ¿sí? Otro punto es que el virus puede venir o puede traerse de manera externa a través de una unidad USB o a través de un disco o a través de un celular. Entonces voy a controlar
que esas accesos a esas USBs estén cerradas. Si ustedes no saben, en la mayoría de las empresas cierran el acceso como tal a las USBs para que nadie entre ni saque información, es decir, no metan virus ni saquen información. Entonces, que exista solamente un lector donde yo pueda colocar ahí mi USB y que ese lector evidentemente se le pase un antivirus, ¿sí? Y después se disponga como tal en la nube para que yo pueda tomar esa información, ¿sí? Ahora veamos el otro punto, jóvenes, y es el de secuestro de la información, muy normal por estos días, ¿sí? ¿Cómo entra un secuestro de la información, jóvenes? Cuando usted le llega un correo electrónico y le dice, se le ha depositado la suma de $2.000 en su cuenta. Por favor, abra el archivo adjunto que contiene las instrucciones cómo recaudar el dinero. ¿Y qué hace la gente? ¿Qué hacen los funcionarios públicos? ¿Qué hacemos nosotros incluso? ¿Sí? Pues sencillamente vamos, descargamos el archivo y el descargar ese archivo significa de que ese archivo entra a mi sistema operativo y secuestra toda la información y sale un letrero que dice usted necesita esta información, por favor consigne 1.000 bitcoins o 2.000 bitcoins a la billetera virtual tal, ¿sí? Y es incluso está en inglés o está en ruso dicha información porque ni siquiera la conocemos. ¿Y qué pasa? Pues quedó afectada la información de la organización. ¿Cómo contenemos? ¿Cuál actividad de control he de yo establecer para que no pasen este tipo de situaciones, muchachos? Pues sencillamente una política, una capacitación al empleado donde diga no se pueden abrir todos los correos electrónicos y mucho menos descargar archivos adjuntos. Vea la última canción de Shakira con J-Lo de tal forma y que hace la gente clic, ¿sí? Entonces, todas esas situaciones, jóvenes, afectan la institución. ¿Cómo se evitan? El funcionario público no sabe esto, jóvenes. Esto lo sé yo, ¿sí? Y ustedes dirán, profe, ¿usted cómo sabe tanto de informática? Porque hice una especialización en auditoría de sistemas. Pero el común, el usuario común, no tiene este conocimiento. Entonces, si no tiene este conocimiento, yo no puedo propender, no puedo esperar que el empleado no actúe como yo quiera que actúe, es decir, que no ponga en riesgo la información de la institución, sino que debo como tal capacitarlo de tal forma que evidentemente no cometa estos errores que como tal afectarían la organización. Bueno, pero si a pesar de todo, este pisco es muy curioso y abrió el archivo de Shakira, ¿sí? O abrió el archivo que dice que le consignaron $2.000 y me secuestraron la información, ¿qué puedo hacer? Tengo un plan B, una actividad de control secundaria y es, mi entidad hace copias de seguridad todas las noches a las 2 de la mañana y normalmente perdí la información del día de hoy, ¿sí? Por lo tanto, voy, formateo mi equipo, mi computador, hago el mantenimiento específico para que no me afecte ese secuestro de identidad o de información y cargo ese backup o esa copia de seguridad que evidentemente me permita continuar con el ejercicio de mis funciones, ¿sí? Entonces, esto debe existir, chicos, en las entidades públicas. Ojo, y como les digo, todo esto que les estoy hablando acá no solo aplica para el sector público, sino para el sector privado. De hecho, su génesis es en el sector privado y el sector público, por ver esas buenas prácticas, los adoptan a través de mi PG. Como le digo, el génesis está en COSO y el COSO precisamente nos habla de todo lo que les estoy comentando el día de hoy. Ojo, COSO es un modelo de control interno por si usted acaba de conectarse. Entonces, ojo, este punto es importante. Ya identifico los riesgos, ahora identifico las actividades que puedan controlar los riesgos. Pero ¿qué pasa? Resulta, muchachos, que los riesgos mutan, los riesgos evolucionan, ¿sí? Los riesgos no se quedan permanentes, ¿sí? Por lo tanto, jóvenes, así como mutan los riesgos, las amenazas, asimismo
los controles se quedan pequeños, se quedan cortos, ¿sí? Y es aquí cuando nace el sexto punto. Y el sexto punto nos habla de fortalecer la gestión del riesgo. Ojo, fortalecer la gestión del riesgo, es decir, gestione el riesgo, esté atento de que no se materialice. ¿Y cómo va a estar atento a que no se materialice? Precisamente monitorear la implementación de lineamientos de riesgos, evaluar la gestión del riesgo en la entidad e informar a la alta dirección. Entonces, resulta que el riesgo que yo tengo como tal no va a ser, perdón, la actividad de control que tengo como tal para evitar que el riesgo se controle, pues se va a quedar pequeña, así como se nos quedan pequeños, o así como se le queda pequeño la ropa a nuestros hijos, los zapatos a nuestros hijos, ¿sí? Así mismo pasa, evidentemente, con los riesgos. A veces se vuelven mayores, se vuelven más grandes, y tenemos que ajustar las actividades de control a esas mutaciones o a esas evoluciones de los riesgos, ¿sí? Alguna vez estaba yo efectuando una auditoría en una entidad pública, ¿sí? Y dentro de las actividades de control que decía es revise los cheques girados por el tesorero de la institución y valídelos con el extracto bancario y con la información contable. Esa es una actividad de control, sin duda. Entonces comencé yo a revisar ese punto de control y evidentemente estaban realizando esa actividad al interior de la alcaldía. Pero de 200 giros, un aproximado, solo se giraban 10 cheques. Es decir, que 180 egresos no estaban revisándose, no se estaban validándose. Entonces yo les decía, bueno, y los otros 180 egresos que ustedes tienen mensuales, ¿cómo los evalúan? ¿Cómo los valoran? ¿Cómo los revisan? Y ellos me dijeron, no existe un procedimiento, no existe una actividad de control que permita como tal, evidentemente, establecer cómo revisamos los egresos que se giran al interior de la institución. Entonces, nótense que el riesgo se aumenta, evoluciona, porque ya no se puede controlar a través de cheques, sino que se va a controlar a través de un portal bancario, ¿sí? Entonces, cuando observo eso, dije, bueno, aquí también debe haber importante el gestión de los títulos valores. Entonces, ¿cómo gestiona usted las chequeras? Y decía el procedimiento, las chequeras se colocan la caja fuerte de la tesorería. Yo, perfecto. Pero resulta que ahora esto es sucursal virtual y la sucursal virtual tiene un token. Cuénteme, ¿cómo está el token? ¿Hay un procedimiento descrito? No, no hay un procedimiento descrito. Está en la caja fuerte de la entidad, que era lo mínimo que uno debería esperar. Y dijo el señor, no, me dice el tesorero, no está en la caja de entidad. Y me saca el llavero y en el llavero encontramos el token de seguridad. ¿Listo? Y detrás del token de seguridad tenía la contraseña o la clave privada escrita en el token de seguridad. Entonces, nótense que el riesgo evoluciona, la posibilidad de riesgo evoluciona, pero los controles se quedan estancados, ¿sí? Entonces, como se quedan estancados, no van a ser efectivos en el momento de combatir como tal el riesgo, ¿sí? Otro punto, vamos a ver acá, muchachos, sin duda, es que, ojo, esa construcción o esa evolución de riesgos no la tienen que gestionar o no la tienen que realizar los operarios, ¿sí? Los mismos empleados. ¿Por qué razón? Porque pónganse en contexto o analicen de esta manera lógica. Si yo sé que, digamos, si yo soy un empleado corrupto, un servidor público corrupto, que evidentemente quiero tener la oportunidad para yo poder hurtar dinero, ¿sí? Estoy haciendo un ejemplo figurado, pues obviamente voy a evaluar los riesgos, voy a evaluar las actividades de control que están relacionados con el posible desfalco o la posible fraude que yo voy a realizar y voy a establecer si son fuertes o si no son fuertes. Y si no son fuertes, seguramente el empleado o el servidor público deshonesto, no me refiero a la totalidad de servidores públicos, sino al empleado o el servidor público deshonesto, va a determinar que existe un hueco de seguridad y créame,
apreciados estudiantes, que ellos no van a decir, mire, es que aquí hay la posibilidad de que se puedan hurtar los recursos porque existe este hueco de seguridad o porque existe este vacío legal o este vacío procedimental o este vacío administrativo que me permita controlarlo. Ellos no lo van a hacer, muchachos. Por eso es importante esta continua evaluación de los riesgos que existen al interior de la institución, ¿sí? Y esas evaluación de los riesgos no se debe hacer entre el sector operativo, sino que tiene que participar esos grandes gerentes, esos directivos, ese alcalde, ese director, ese presidente, ese gobernador, bueno, estos son los principales directivos y que van a determinar, obviamente con ayuda de sus empleados y con ayuda de sus asesores, cuáles son esos riesgos, son esas actividades de control que evidentemente se quedan cortas a la evolución, a la mutuación como tal del fraude o de lo que se está presentando, muchachos, ¿sí? Entonces, es importante tener presente y hacer permanentemente esa evaluación de las actividades de control para poder establecer de que las actividades de control contengan, disminuyan o desaparezcan la realización, la ejecución o la presentación como tal de la materialización del riesgo, ¿sí? Pero, ¿cómo lo hago? Pues sencillamente hagan una reunión bimestral, semestral, cuatrimestral, trimestral, incluso anual, y evalúen esos riesgos, se establezcan si ese riesgo, perdón, si esas actividades de control son suficientes, son eficaces para contener la posibilidad de que se materialice ese riesgo. Y cuando decimos que se debe de evaluar por parte de los directivos, muchachos, es porque en últimas el que va a autorizar la variación o el cambio de esa actividad de control tiene que ser como tal el directivo de la organización. Si no existe ese beneplácito, esa autorización, pues sin duda ese proceso, ese procedimiento ha de no presentarse al interior de la institución. Y aquí también es presente y es claro lo siguiente, muchachos, el responsable de la entidad, ¿sí?, es el director, es el alcalde, es el gobernador, es el presidente como tal, y por esa razón él tiene que estar al tanto de cada uno de los riesgos que se presentan en la organización. Ojo, no solamente su fin o su objetivo principal es que se cumplan los objetivos en salud, en educación, saneamiento básico, etcétera, pero si dejamos que se cristalicen, se desarrollen esos riesgos, pues evidentemente no me van a permitir cumplir los objetivos por los cuales como tal está desarrollada o está creada la empresa. Entonces es importante, apreciados estudiantes, que nosotros cuando estemos en los roles de contaduría, de contadores, de auditores, de revisores fiscales, evaluemos cómo se está efectuando esa gestión de riesgos, esa evaluación de riesgos, esas actividades de control y ese monitoreo de las actividades de control al interior de la organización. Si eso falla, muchachos, créanme que al interior de la empresa van a existir muchos fraudes, ojo, y por eso debemos de evaluar permanentemente ese sistema de control interno. Continuamos con la cuarta actividad y aquí nos encontramos con información y comunicación. Ojo, información y comunicación, que es el séptimo punto. Y en el séptimo punto nos encontramos con que es utilizar la información de manera adecuada y comunicarla por los medios y en tiempos oportunos. Jóvenes, no se trata de que existan los procesos, los procedimientos, la identificación de riesgos, las actividades de control y que nadie lo sepa, ¿sí? Que nadie sepa cuál es su supervisor, que nadie sepa cuáles son sus funciones, que nadie sepa evidentemente cuáles son los riesgos que hay, cuáles son las actividades para controlar ese riesgo. Es importante informarlo y también comunicarlo, y por eso mi PG en la dimensión séptima de control interno y lo toma y lo asume como tal del modelo COSO, nos dice:
debe de existir esta actividad, este eje relacionado con información y comunicación. ¿Por qué? Porque se debe de obtener y generar información relevante y de calidad y comunicarse internamente la información. Entonces, si yo tengo ya todo esto diseñado, todo esto estructurado, y solo lo sabe el jefe de departamento de control interno, o el jefe de calidad, o el mismo alcalde, o el secretario de gobierno, y no lo sabe el resto de la comunidad, pues sencillamente por el mismo desconocimiento va a permitir que las personas pues cometan pues cada una de las cosas que la entidad no ha permitido que se deban realizar, ¿sí? O en lo peor de los casos, que no hagan las diversas actividades por las cuales fueron contratados. Entonces nosotros debemos de estar evidentemente informando de manera adecuada a nuestros funcionarios públicos y de manera oportuna. Entonces, uno dice, la forma adecuada para, escuchen bien este punto, para comunicarle a nuestra entidad pública, a nuestros funcionarios, es por el correo electrónico, ¿sí? Entonces, se establece que en el correo electrónico, a partir de la próxima semana, ningún funcionario podrá llegar sin su tapaboca y solamente tendrán que venir las personas de tal área, ¿sí? Perfecto. ¿Quiénes van a tener acceso a ese correo electrónico? Pues aquellas personas que se les haya asignado un correo electrónico. Pero pónganse a pensar ustedes lo siguiente. Las personas de vigilancia, las personas de mantenimiento que normalmente existen en las alcaldías, y aquí me refiero a municipios pequeños, pues evidentemente no tienen acceso a esta información y cuando ingresan a la institución, pues obviamente van a entrar en contravía de lo que se definió, de lo que se comunicó. Entonces, yo tengo que establecer como entidad pública aquellos medios de información que sean visibles, que sean socialmente compartidos por toda mi comunidad interna. No solamente me refiero al correo electrónico como todos tienen por costumbre, sino que también puedo utilizar carteleras, también puedo utilizar reuniones, también puedo utilizar teleconferencias, en fin, muchísimas acciones o situaciones que existen al interior de la institución. No creamos que porque yo sí tengo acceso a esos recursos de comunicación, la totalidad de la entidad lo puede tener, ¿sí? Y aunque aquí podemos decir, el desconocimiento de la norma no es opción de que yo la incumpla, aquí significa que si me la incumple, me afecto yo como organización y por ende mi reputación se pone en duda, ¿sí? Entonces es importante adecuar esos modelos de información donde evidentemente la gente se tenga claro este punto, ¿sí? Otro punto, chicos, es la debida oportunidad, ¿sí? Yo puedo sacar hoy una directriz, ¿sí? Y compartirla por los medios, pero compartirla 2-3 semanas después cuando realmente está rigiendo 2-3 semanas antes, ¿sí? Pues evidentemente me voy a encontrar con personas que no lo van a cumplir porque evidentemente no tuvieron la información a tiempo. Entonces, como entidad pública, yo tengo que garantizar o como, sí, que mis servidores públicos primero tengan acceso a la información de la organización y por último, que se les llegue de manera oportuna. Alguna vez yo trabajé en otra entidad pública, muchachos, y nosotros hacíamos procesos de auditoría, ¿sí? Y la empresa, como era nueva, una entidad del sector público, permanentemente sacaban normas, ¿sí? Sacaban procesos, sacaban procedimientos. Y los procesos y los procedimientos los publicaban en la intranet, ¿sí? La intranet es como una red interna que existe al interior de la institución. Hoy en día se llama en el Drive o en la red o en el SharePoint si ustedes trabajan en Office 365, ¿sí? Entonces, decía, publicación de esta semana, modificación del procedimiento tal, norma tal, ¿sí? Y cada día que salían lo mandaban por correo electrónico, y resulta que nosotros teníamos una cantidad de trabajo acumulado y comenzamos a trabajar, y llegaba el correo 1, llegaba el correo 2, llegaba el correo 3, y pues uno en la cantidad de trabajo pues no se ponía a revisar
esa norma y cuando la leían, incluso las normas o los ajustes no eran suficientemente claros. Entonces, cuando presentábamos los trabajos, los auditores nos decían, esto incumple el procedimiento tal, esto no se ajusta a la norma tal. Y nosotros decíamos, pero ¿cuándo pasó eso? Si esto se estaba haciendo el día de ayer o antier. No, eso se publicó en el Drive. Usted tiene la obligación de leerlo y entenderlo. Y evidentemente, su profesor nunca se queda callado. Y evidentemente yo le decía, no, eso no es correcto. ¿Por qué razón? Sí, ustedes nos dan una forma para que nosotros nos enteremos, pero mi nivel de comprensión va a ser muy distinto al nivel de comprensión de mi compañero e incluso al nivel de comprensión suyo como jefe o como director o como directora. Entonces es necesario que además de que nos difundan esa información, además de que sea pública, además de que sea oportuna, debemos de asegurarnos de que sea comprensible, de que las personas que evidentemente afectan dicha información, pues tengamos la seguridad de que lo entendieron para que así mismo lo apliquen. No podemos creer o considerar que solo con el hecho de publicarse ya es entendible, ya ha sido leído. ¿Sí me hago entender? Entonces, lo que más me da risa aún, chicos, de esa entidad, no puedo decir el nombre, por supuesto, es que decía, este procedimiento es hasta hoy, y entonces comenzaba uno a terminar una auditoría que venía llevando 2 o 3 días, ¿sí? Y esa norma salía en el transcurso de esos días, antes de terminar el proceso, entonces se presumía que tenía que ya traer implícita la norma, o en el peor de los casos, ya habíamos entregado el informe de auditoría como tal, y cuando lo iban a revisar era 2 o 3 días después de que salió la norma y nos solicitaban que el procedimiento de auditoría que habíamos realizado tuviera la aplicación de esa norma, de ese proceso, de procedimiento. Es decir, que además de que no era comprensible la norma, tampoco se establecía el principio, el origen, la génesis de la aplicación de la norma y evidentemente a qué no le aplicaban la norma. Entonces, ahí es cuando existían esas distintas dificultades o esas distintas idas y venires de conceptos entre los servidores públicos y evidentemente las directivas. Y es que cuando hablamos de información y comunicación, muchachos, lo que trata la dimensión séptima del control interno y evidentemente del COSO, el modelo de control interno COSO, es asegurarnos que todo lo que tiene que gestionar el empleado sea de pleno conocimiento, sea de oportuno conocimiento y sea de comprensión por parte del usuario, ¿sí? Porque si yo puedo establecer miles de procesos y procedimientos, ¿sí? Y los mejores diseñados, pero si no son comprensibles para mi empleado, pues evidentemente no estoy realizando, o no voy a poder asegurarme de que efectivamente se cumpla lo que he querido obtener cuando diseñé ese proceso de procedimiento o cuando diseñé esa norma, ¿sí? Entonces es importante, jóvenes, este aspecto de la información y la comunicación. Entonces, cuando ustedes están haciendo sus roles de auditoría, vamos a evaluar el aspecto de información y comunicación y vamos a preguntarle a la alta dirección, a la media dirección, bueno, salió este proceso, salió este procedimiento, ¿cómo lo comunica? ¿Por qué medio lo comunica? ¿Cómo se asegura usted que evidentemente el funcionario público lo comprendió? Ojo, ¿cómo se asegura usted que además de que el funcionario público lo comprenda, el ciudadano evidentemente también lo entienda y no entre en contravía con algunos procesos y procedimientos que se venían haciendo, ¿sí? Normalmente las entidades públicas pues no son tan perfectas. Hoy toman una decisión, mañana otra que normalmente contraría la anterior. Entonces el ciudadano de a pie, nosotros, tenemos presente una situación, pero cuando nos vamos de nuevo a la entidad nos dicen, no, este procedimiento ya cambió, órdenes de la gerencia, órdenes de la dirección, órdenes del alcalde, y evidentemente también afecto a mi ciudadano. Entonces, si yo voy a modificar un proceso, un procedimiento, que además de que me afecte a mí como servidor público, afecte a la ciudadanía, pues como la comunico y se la voy a comunicar a la ciudadanía, evidentemente por los canales o los medios adecuados
para que la ciudadanía lo conozca. ¿Cuáles son los canales o los medios adecuados para que la ciudadanía lo conozca? Eso va a depender del municipio. Normalmente las fuentes adecuadas son la radio, la televisión, ¿sí? Pero en un municipio no vamos a encontrar televisión, ni mucho menos una emisora de radio, posiblemente una emisora de radio. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Con información pública en las carteleras de la alcaldía, con monitoreo no, sino locución por todas las entidades públicas, por entrega de folletos, ¿sí? De esta manera, pues, evidentemente me aseguro de que el procedimiento que yo cambié interno al interior de mi entidad que afecta a mis servidores públicos, pues también sea de información para mi comunidad y no entren ni se estrellen con lo que yo modifiqué y evidentemente sientan o obtengan una desazón por parte en el momento de recibir sus bienes, sus servicios o hacer exigir sus derechos. Y el último, chicos, elemento de la dimensión 7 del control interno es la monitoreo y supervisión, supremamente importante. ¿Por qué, chicos? Aquí nos habla del octavo punto, implementar actividades de monitoreo y supervisión. Y cuando hablamos de implementar actividades de monitoreo y supervisión significa aplicar evaluaciones y autoevaluaciones, adelantar auditorías, informes de gestión. Ojo, entonces, voy a evaluar, jóvenes, lo que estamos haciendo, lo que implementé al interior de la institución, pero no lo voy a evaluar, bueno, además de evaluarlo como directivo de que lo estén haciendo o que no lo estén haciendo, también voy a permitir de que los mismos servidores públicos tengan la oportunidad de presentar su opinión o su evaluación a lo que están haciendo, ¿sí? Obviamente, resaltando o garantizando un juicio independiente por parte del funcionario público, ¿sí? Y cuando me habla de un juicio independiente es porque habrá muchos funcionarios públicos que querrán hacer o realizar lo mínimo cuando realmente por eso no se les pagan, sino porque evidentemente realicen como tal todas las labores por las cuales se les ha sido contratado. Pero esas evaluaciones, jóvenes, es la que yo evalúo, voy a evaluar mi ambiente de control, ¿sí? Voy a asegurarme que existan las manuales de funciones, voy a asegurarme que existan los puntos de control, ¿sí? Voy a asegurar que las estructuras de control organizacional estén actualizadas, estén las personas indicadas, ¿sí? Voy a establecer que mi talento humano esté alineado a cumplir cada uno de los puntos de las actividades por las cuales se ha creado como tal el cargo. Voy a identificar los riesgos que existen al interior de la institución, si son consecuentes con la realidad que hay como tal en el municipio, en la entidad, en fin. Voy a validar que las actividades de control efectivamente se estén realizando de manera correcta, ¿sí? Y si se están realizando, determinar por qué algunas situaciones se filtraron y generaron un impacto económico, un impacto reputacional al interior de la institución. Voy a evaluar que todos los aspectos que yo estoy enviando o modificaciones o normas relacionadas con la empresa se estén comunicando de manera adecuada, pero además de comunicarse de manera adecuada, que se estén comunicando de manera oportuna. Pero además de que se estén comunicando de manera oportuna, ojo, que sea comprensible, que yo pueda validar que efectivamente comprendió el empleado, que se aseguró que al menos se le explicó, ¿sí? Y eso es importante hacerlo, ¿sí? Y eso lo puedo hacer desde el punto de vista estandarizado, es decir, mandar evaluaciones y tener un personal al respecto. Normalmente aquí es donde actuamos nosotros como contadores, como revisores fiscales, como auditores internos, como auditores externos. Pero adicional a eso, chicos, además de hacer las evaluaciones, ¿sí? Yo voy a hacer las auditorías. Y aquí es donde entramos nosotros, acá habla de auditorías internas de gestión, ¿sí? Y cuando me habla de auditorías internas de gestión es comenzar a evaluar cada una de estas áreas
que interactúan al interior de mi organización, evidentemente relacionado con estos 4 o 5 ejes, ¿sí? Voy a evaluar el área de tesorería, voy a establecer que estén haciendo bien las cosas, que tengan los manuales de función, que hayan identificado los riesgos, que tengan las actividades de control que las establezcan, que cuando existe que todo esto sea de conocimiento público por los empleados, ¿sí? Y que se estén comunicando de manera oportuna allá de mi área de tesorería. Entonces, cuando yo hago esa evaluación interna de control interno, aquí es donde me comienzo yo a encontrar muchos bemoles o muchas omisiones por parte de la dirección pública, ¿sí? Y es que normalmente uno hace un cuestionario, un checklist, ¿sí? Uno dice, ¿tiene política de manejo de tesorería? No. ¿Tiene manual de funciones? Sí. Perfecto. Con relación a los títulos, valores, ¿cómo los administra? Y uno va al manual de funciones, no hay nada de manual de funciones, solamente usted es responsable del manual de funciones. Entonces el tesorero dice, yo los tengo aquí en el cajón. En fin, comienzan a hacer una serie de respuestas que no tienen nada que ver con lo que adecuadamente se debe implementar. Es decir, deben de existir esos procesos, esos procedimientos que aseguren esa custodia de esos bienes, en este caso, títulos, valores, entre otras políticas, ¿sí? Entonces, estas auditorías jóvenes de gestión es donde nosotros nos contratan precisamente para hacerlo, ¿sí, muchachos? Y aquí yo les quiero decir, no se preocupen porque de pronto usted no pueda conocer la entidad, ¿sí? Es importante, evidentemente, conocer la entidad, es importante conocer las diversas actividades que se hacen en cualquiera de las áreas de la organización, pero existe mucho documento estandarizado y muy bueno relacionado con los aspectos principales que existen en una compañía, tanto del sector privado como del sector público. Entonces, si usted va a manejar, si usted va a evaluar bancos, créame, jóvenes, que existen listas de chequeos o programas de auditoría relacionada con la evaluación de bancos, asimismo con inventarios, asimismo por cuentas por cobrar, por cuentas por pagar, con propiedad, planta de equipo, ¿sí? Entonces, no se preocupen porque de pronto consideren ustedes estudiantes que no tienen en este momento la competencia, pero seguramente cuando salgan de estudiar van a tener la competencia, y en el evento que si salen de estudiar y no adquirieron esa competencia en la universidad por X o Y circunstancia, pues seguramente se podrán apoyar en estos programas de auditoría que ya existen a la carta y que lo que hacemos es ajustarlos a las diversas necesidades como tal para la institución, y evidentemente poder hacer una buena actividad como auditores, revisores fiscales, contadores o jefes de control interno. ¿Listo? Entonces, aquí es importante tener en cuenta esas líneas de defensas, que son estos 5 componentes: ambientes de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación, y monitoreo y supervisión. ¿Listo? Esto, ¿quién es la primera línea de defensa? Obviamente el gerente, el director de la entidad, es el jefe, el director de control interno. Cuando hablo de director de control interno no significa que es el que va a hacer las actividades de control, sino que debe garantizar de que el control interno sea armonioso, sea aplicable, sea actualizado, sea contundente en procurar o en velar de que los objetivos de la institución se cumplan, ¿sí? Pero bien sabemos que el gerente o el alcalde, el gobernador, el mismo presidente, pues tienen miles o muchísimas actividades, pero no dejan la responsabilidad a un lado. Y aquí es donde entra una segunda línea de defensa, y son los subdirectores de la organización, ¿sí? En los municipios pequeños, jefes de planeación o secretarios de gobierno, en fin, estas personas también trabajan en propender porque el sistema de control interno se cumpla. Pero, ojo, el control interno es una responsabilidad de todo servidor público, y es hacer las cosas bien como los procesos y los procedimientos lo han indicado, de manera correcta, de manera adecuada, de manera íntegra, de manera oportuna. Cuando yo como servidor público
realizo mi función de manera correcta, adecuada, íntegra, me aseguro que se estén cumpliendo los objetivos por los cuales fueron creados esas funciones, esos procesos y esos procedimientos. Y como estoy haciéndolo de manera correcta, la entidad sin duda estará cumpliendo el core por la cual fue creada, el objetivo por la cual fue creada, ¿sí? Entonces, como les digo, jóvenes, importante esta dimensión séptima de control interno, es la que más está relacionada con los contadores públicos, auditores, revisores fiscales, con jefes de control interno, contables y obviamente, me faltaba aquí comentarlo, las entidades de control nacional. Aquí las entidades de control nacional, estoy hablando de la Procuraduría, estoy hablando de la Contraloría, evalúan el control interno. Normalmente, cuando se presenta un detrimento patrimonial, evidentemente es porque el control interno falló, ¿sí? No arregló o no estableció el manejo adecuado de esos recursos y por esa razón se despilfarraron unos recursos específicos. Cuando se establece una responsabilidad disciplinaria para el servidor público, falló el control interno. ¿Por qué? Porque el servidor público o no actuó no actuó como lo indicaba la función, es decir, que actuó de manera inferior a lo que le estableció su manual de funciones, o actuó por encima de lo que le estableció su manual de funciones, o sencillamente no realizó lo que tenía que hacer en su manual de funciones. Y precisamente ahí falla el control interno, ahí falló el ambiente de riesgo, de control, ahí falló la información y la comunicación, ahí falló el monitoreo y la supervisión. Entonces, todo lo que ustedes ven, jóvenes, y también evidentemente las actividades como la fiscalía, cuando detectan delitos, es porque falló el control interno en la institución, ¿sí? Y es que cuando hablamos de fallar el control interno no significa es que el culpable es el jefe de control interno, y aquí abogo por estos profesionales, porque cuando nosotros nos desempeñamos como jefes de control interno, lo que hacemos es evaluar el sistema de control interno, damos las recomendaciones, pero el que debe cumplir el control interno es el servidor público. Si el servidor público no lo quiere hacer, si no quiere actuar de acuerdo a lo que se le ha establecido, a lo que se le ha definido, pues sencillamente no vamos a obtener resultados, y por ende el culpable no tiene que ser el jefe de control interno, como suele pasar, ¿sí? Normalmente siempre, y aquí con el perdón de mis alcaldes, de mis gobernadores, mis directores, siempre le echan la culpa a control interno o a revisoría fiscal o auditoría interna del robo que pasó en la entidad, ¿sí? Que por qué no se dieron cuenta cuando normalmente el que detectó el robo fue esta oficina, ¿sí? O es posible que no lo haya detectado, pero ¿por qué? Ojo, eso no es responsabilidad de estos órganos de control como tal, llámese internos como externos, sino que, como les indico, es responsable de la administración. Y la administración no estableció todos estos 5 líneas de defensa, todos estos 5 componentes que permitieran que precisamente no se presentara el fraude. Entonces, seguramente ese jefe de control interno muchas veces estableció, mire, no se está cumpliendo esto, no se está cumpliendo esto, no se está cumpliendo esto, o este control es muy corto o muy mediano para la situación que se está presentando, y por esa razón, evidentemente, puede pasar este fraude, y precisamente pasó. Entonces, consideramos que el culpable es la dirección de control interno, la dirección de auditoría, y no es así, ¿sí? El culpable como tal va a ser el servidor público y la misma administración, que no propendió por velar precisamente de que todos esos 5 componentes se dieran al interior de la compañía. Estos son los aspectos principales de la dimensión número 7 de mi PG, que precisamente nos refiere al control interno, y es el último aspecto, porque este como tal encierra la supervisión, la evaluación de las otras 6 dimensiones que hemos venido hablando en las últimas clases. Muchas gracias. ¿Cómo les pareció, muchachos? Profe, muy extenso de tema. Súper extenso. Por eso le dije que los 20 minutos de la clase pasada eran pocos. ¿Se acuerda? Sí, profe.
Bueno, ¿qué preguntas Bastante. tenemos acá? ¿Eso va a salir en el quiz? Por supuesto, muchachos, todo lo que les he dicho en las últimas 3 clases. Eso va a ser un quiz para Ay, ir. no. Ay, no. Claro, jóvenes. ¿Usted cree que yo hablo por hablar o qué? La idea No, es que bro. ustedes tienen que tener Ahora no, presente profe, cada una de las cosas que hemos hablado. Pero ¿tienen preguntas acerca de esta dimensión, jóvenes? No, Sí, o profe, sea, yo tengo, es extenso, pero es entendible. ¿Alguien dijo que tiene una pregunta? sí, profe, yo tengo una, bien. Cuéntame. Cuando digamos, todas las entidades públicas o qué entidades públicas están obligadas a tener auditoría interna o auditor interno. Ojo, todas las entidades públicas tienen la obligación de tener jefe de control interno, ¿sí? Este sí es obligación de todas las entidades públicas. Normalmente el jefe de control interno debe ser contador, pero ahora abrieron el espectro y por ende ya pueden ser abogados, pueden ser administradores, economistas, pero pues el fin o como tal esto ha sido coincidido como tal para los contadores públicos. No quiere decir que los otros profesionales no lo hagan, pero algunas entidades pueden optar por tener auditoría interna adicional, ¿sí? Es decir, tener un grupo de asesores de control de auditoría interna que apoyen al jefe de control interno, ¿sí? Porque normalmente existe un jefe de control interno y no tiene a su cargo personal, entonces contrata una firma de auditoría interna y esa firma de auditoría interna hace todas las pruebas de campo y se las presenta como tal al auditor, al jefe de control interno, y él a su vez pues realiza la respectiva retroalimentación. El jefe de control interno es normalmente nombrado para un cargo, para un término de 4 años, ¿sí? Ese jefe de control interno va en 2 periodos, 2 años de un periodo y 2 años del otro periodo, es decir, de 2 administraciones distintas. Entonces, normalmente es una figura que es independiente y debe actuar como tal fortaleciendo el sistema de control interno. Pero resulta que existen unas empresas que son las empresas industriales y comerciales del Estado. Aquí me hablo, y las empresas sociales del Estado, aquí hablo de las entidades de servicios públicos, aquí hablo de los hospitales, las empresas de servicios públicos, y estas empresas tienen la obligación de tener revisor fiscal, siempre y cuando cumplan unos parámetros de presupuesto. Entonces, además, la entidad va a tener jefe de control interno, pero a su vez va a tener revisor fiscal, ¿sí? Y el revisor fiscal, como su nombre lo indica, solo va a estar velando por la parte financiera y la gestión de la organización. El jefe de control interno va a velar por todo el cumplimiento del sistema de control interno de la organización como tal. Y obviamente el contador, allá en su rol de contador, pues evidentemente vela por el cumplimiento de las actividades de la oficina de contabilidad como tal. ¿Es claro para usted? Sí, profe, gracias. ¿Hay más preguntas, chicos? No, profe. Bueno, entonces el cuisecito ya está montado, son 10 preguntitas, ¿sí? Ese quiz lo vamos a hacer en 8 días, ¿listo? Vamos a comenzar a ver la clase y dejo una hora después para que ustedes, una hora para contestar el quiz, es de selección múltiple y habla precisamente de las 7 dimensiones, ¿sí? A diferencia de como la evaluaba antes, pues la evaluaba en vivo, les pasaba la hojita y yo estaba pendiente de ustedes. Pues aquí ustedes, pues, si bien es cierto, tienen una hora para presentarlo, pues aseguro, me imagino que tendrán el tiempo suficiente para pensar, para analizar y para hacer uso de sus notas, claro está, y evidentemente contestar de manera correcta. ¿Esto es claro para ustedes, muchachos? Sí, profe. Profe. Listo, con esto sacamos el primer punto, el primer quiz, y ahora nos metemos a un tema supremamente interesante y extenso, que son las normas internacionales de información financiera. ¿Listo? Vamos a hablar, las NIF, correcto.
Vamos a... Listo, chicos. Resulta, chicos, que las normas que vamos a hablar, ¿sí? Voy a mencionarles todas las normas que existen en Colombia y en el mundo, porque son de aplicación a nivel mundial. Y esas NIF no las vamos a ver desde el punto de vista de entender en profundidad cada NIF. No, porque cada NIF nos llevaría 3 a 4 clases, ¿sí? ¿Cómo va a ser la explicación de estas normas internacionales de información financiera? Primero que todo, que ustedes conozcan el número, el nombre, ¿sí? Y para qué sirve, ¿sí? Entonces habrán unas NIF para ingresos, habrán unas NIF para deudores, habrán unas NIF para inventarios, habrán unas NIF para propiedad, planta, equipo, en fin, hay más de 40, ¿sí? Entonces yo le voy a hablar cuál es el objetivo por el cual se crearon y los aspectos principales, ojo, los aspectos principales que interactúan en la NIF y en la NIF. No vamos a dar ejemplos, los ejemplos lo han de ver en regulación contable 2, que normalmente vemos 3 a 4 NIF o NIC, ¿sí? Entonces, pero todas estas normas internacionales en el transcurso de su carrera las van a aprender, ¿correcto? Entonces, para que ustedes las tengan presentes, muchachos, y evidentemente, pues, puedas tener, llamarlas a su mente cuando digamos, estoy en una entidad inmobiliaria, la NIF que tengo que tener presente es tal. Estoy en una entidad financiera, la NIF que tengo que tener presente es tal. Estoy en una entidad de minero energética, la NIF que tengo que tener presente es tal. Estoy en una entidad afiliada o matriz, tengo que tener una NIF tal, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Ojo, esto es importante, muchachos, porque a medida en que ustedes conozcan estas normas internacionales, pues cuando ya salgan al desempeño de su labor, pues al menos van a ir, saben que existen, la van a leer y la van a apropiar. Ojo, en la carrera no van a ver la totalidad de las normas internacionales, sino las principales. Por esa razón, lo importante de conocerlas todas de una manera general, pero evidentemente dándonos información importante y estructural que ustedes la puedan tener presente. ¿Es claro, muchachos? Sí, profe. Y comenzamos con la NIF 1. ¿Comenzamos o dejamos ese tema para el próximo clase? Para la próxima, profe, y ya. Profe, les yo lo hablé. veo cansado. Yo creo que para la próxima. Ya me tiene la tenía lista. Ya les hablé Sí, 2 profe, horas, muchachos. nos satura de información. Sí, ¿Listo? profe. Entonces, tarea. Consulta. Van a leer estas NIF. No, mejor veámoslas. Van a leer esta NIF. Ojo, lean la diapositiva, las próximas 10 NIF. ¿Listo? Que las vamos a ver en clase. Solo léanlas. Y yo las explico. Bueno, muchachos, para que no sea tan nuevo el tema. ¿Listo? Y si ven alguna pregunta rara, ¿sí? Si ven alguna palabra rara, pues comiencen a evaluarla. Ve que serán. Veamos aquí una palabra clara. Reservas, ¿sí? Entonces, ustedes van a mirar, reservas según NIF, ¿qué significa? ¿Correcto? Y ya, la idea es que tengan una pequeña lectura de estas NIF, muchachos, son 40, y el examen va a evaluar estas 40 NIF, chicos, y todo lo que hemos visto en clase. Así que está, como dicen ustedes, heavy. Entonces, pilas. Bueno, muchachos. Vale, profe, vale. Entonces, dejamos esto hasta hoy, hasta aquí. No olviden, en el chat vamos a colocar presente para validar que asistieron a la clase. ¿Listo? Coloquen presente para validar que asistieron a la clase. Si usted, si de pronto algún amigo no vino a clase, pues le recomendamos que por favor vea este video para que como tal esté preparado para el quiz para la próxima clase. Entonces, ¿cómo va a ser el quiz la próxima clase, muchachos? Sencillo, vemos clase de 6:30 a 8 o a 7:30, no sé, a 8. Y a las 8 le digo chao y ustedes entran y contestan el quiz. ¿Les parece?
Sí, profe. Sí, Sí, profe, señor. está bien. Así que estudiamos, chicos. Y bueno, eso fue todo, jóvenes. Muchas gracias por estar presente. Como siempre, un honor haberles dictado clases. Nos vemos en 8 días. Que estén muy bien, jóvenes. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego.